Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos aquí en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Esta noche transmitiendo en el Iván y la Luna, en un tema súper interesante, por supuesto, para todos, con una invitada de lujo que está por acá, la doctora Diana Telles. Bienvenida, Diana. Gracias por estar en el Iván y la Luna. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, muy bien. Encantada de que estés acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Diana. Y bueno, pues esta noche Diana está por acá para platicarnos sobre los duelos relacionados al COVID. No es ningún tema sencillo, así que esperaremos que sea no nada más de tu agrado, sino que también pueda ser muy enriquecedor para ti que nos acompañas. Me gustaría platicarte que la doctora Diana Telles Quirós tiene práctica clínica en psicoterapia privada desde el 2005. Es responsable del servicio de psicología en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde enero del 2016. Es psicoterapeuta certificada por parte de la International Society Transference Focus Psychotherapy y por parte de Weill Cornell University de Nueva York con experiencia desde el 2012. Es certificada como educadora facilitadora para padres por parte del Circle of Security International en Washington desde el 2020. Evaluadora confiable certificada para la entrevista de apego adulto por parte de la Universidad de Berkeley en California desde el 2016. Tiene doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la institución Asociación Psicoanalítica Mexicana, también maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas en Puebla. Pues bienvenida, Diana, de verdad qué gusto que hayas podido aceptar esta entrevista y que puedas venir a hablar de un tema tan importante, ¿no? En estos momentos. Creo que es muy interesante lo que se está atravesando, lo que se está viviendo como sociedad, ¿no? Algo que no habíamos visto, que no hay como mucha experiencia para poder hablar. ¿Por qué los duelos, Diana? ¿Por qué sería valioso hablar de duelos en un momento como este? Em, bueno, Olga, yo soy creyente que el tema de la muerte es algo que no nos gusta usualmente hablar o es algo que no es de pronto del deseo de expresar de nadie, ¿no? El hecho de que vamos a morir, de que no vamos a estar. Sin embargo, lo tenemos que hacer. Es verdad que creo que muchas vertientes, como la tanatología, lo tocan. Actualmente encuentras mucha información respecto a este tema en Internet, Ujú. pero el interés que tengo hoy de platicar contigo es porque creo que yo tengo una visión un tanto diferente, ¿no? O sea, yo creo que lo que puedo aportar en esta ocasión es hablar sobre esto que yo he escuchado de gente diciendo que el duelo durante la pandemia se vive de la misma forma que cuando no estamos en pandemia. Ujú. Y yo no sé qué pienses, Olga, pero creo que no es así. Creo que estamos en una situación única y Sí, que quizás hace, pues, muchos años, si no es que muchas décadas, ¿no? sí. No habíamos vivido una situación como esta. Entonces, por primera vez, ¿no? Creo que es muy conveniente que se hable del tema quizás conocido por muchos, quizás tocado por muchos libros y especialistas, pero Ujú. que en esta ocasión tiene un tinte totalmente diferente, ¿no? Por eso me atreví a entrar en esta plática contigo hoy. Claro, es súper interesante esto que nos dices, porque ciertamente asociamos el duelo a la muerte únicamente, ¿no? O pensamos en que, pues si no sabemos las etapas de Elizabeth Kubler-Ross y por ahí las podemos identificar, que no nos pueda ayudar, ¿no? El poder nombrar en dónde estamos parados, pero por ahí también valdría la pena a lo mejor entender que de pronto no hace falta que muera alguien para que atravesemos un duelo, ¿no, Diana? Ujú. Eso y el hecho de que vivir ahorita la pérdida de un ser querido, pues es en una circunstancia Súper diferente, inédita, ¿no? Sí, ¿no? sí, O sea, total. yo no sé si alguna vez habíamos tenido esta experiencia o habíamos escuchado de esta experiencia de ir a funerales o a iglesias
¿no? A centros donde las personas deciden despedir a sus seres significativos vía remota, un poco con lo que tú y yo estamos haciendo. O Exacto. esto que tú y yo estamos haciendo, ¿no? Platicar de este tema vía remota cuando no es así, ¿no? No había sido así. Y creo que Exacto, no eso había nos revive de otras formas las cosas. Claro, claro, claro. Sí, lo importante de poder decir sí está muy bien, ¿no? Es muy lindo el tener como la oportunidad de estos medios, ¿no? Que antes no existían, pero también la dificultad para poder lidiar con eso cuando el dolor está presente, ¿no? Ujú. Y darnos cuenta que ahora tenemos situaciones únicas. Por ejemplo, los trabajadores de la salud que actualmente están viviendo un duelo totalmente diferente, están viviendo el duelo por el trabajo que antes tenían, ¿no? Nosotros como especialistas estamos viendo la pérdida de estar con nuestros pacientes físicamente. Ujú, Las familias están viviendo un duelo súper importante, ¿no? Extrañamos a nuestros seres queridos, extrañamos el cumpleaños, el bautizo, los domingos, de barbacoa, todas esas cosas cotidianas que tanto nos gustan y que nos dan la energía para seguir. ujú. En este momento no están. Ajá, no podemos Nadie tenerlo. habla de eso, ¿no? O sea, a Sí. mí me llama mucho la atención. Sí, 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 claro, por supuesto. Quiero aprovechar para enviar saludos a quienes nos hacen favor de acompañar. Está por aquí Amaro Rosal. Muchas gracias. Saludos a la invitada, Ana Luz Narváez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos Un beso, a Ana una Luz. súper invitada. Saludos. Está también Marcela Biagini. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a la Querida. conductora y a la invitada. Gracias por Ujú. acompañarnos en un tema tan valioso, ¿no, Diana? Sí, sí, porque creo que darnos cuenta que las cosas ya no van a ser como antes, ¿no? Que cómo vamos a hablar con los niños, por ejemplo, actualmente sobre, o sea, ¿qué se les va a decir? Les vamos a decir, perdiste un año y entonces regresa el siguiente año como si esto no hubiera sucedido, ¿no? Creo que es momento que podamos hablar con empatía, podamos entender y decirles, no, o sea, por más que antes te había hablado de la muerte o antes habías escuchado estos temas, esto es completamente diferente. Yo también me siento como tú, extraño a mis amigos, mi rutina, ¿no? Creo que Entonces, esa es una parte muy valiosa, ¿no? O sea, el poder decir, yo también me siento como tú, el poderte mostrar vulnerable, al final del día también es mostrar cómo somos seres humanos, ¿no? ujú. Pues yo creo que también es el ejemplo, o sea, hay que recordar que los adultos y los niños nos conectamos mediante el ejemplo, ¿no? Más que con las palabras. Yo veo ahorita que las personas traen una cara desencajada en casa, están preocupados por la economía, por lo que va a venir, por las pérdidas que hemos tenido. Y obviamente, pues tú le puedes decir, ay, no, todo va a estar bien, no te preocupes, esto es igual que otras pérdidas que hemos tenido, como cuando nos cambiamos de estado para vivir, ¿no? Ahora vamos a vivir en el Estado de México o en Sinaloa. Ujú. Y pues no, no es lo mismo, ¿no? Porque ahora tenemos que afrontar el hecho de que tenemos que ser muchísimo más conscientes con el tema de la salud, darnos cuenta que si le tenemos miedo al tema de la salud es porque, al tema de la muerte es porque no cuidamos nuestra salud lo suficiente o porque no hacemos los procesos necesarios para saber qué hacer en estos casos, ¿no? Creo que siempre hemos hablado de la dificultad de, de despedirnos, ¿no? Siempre ha existido ese tabú de hablar de cómo decirle a alguien que papá o mamá se va a morir o que un amiguito se puede morir, ¿no? Sin embargo, creo que ahorita es todavía más complicado porque es explicarles que no solamente ha sido por un tema de descuido de la salud, sino tiene que ver con un tema social, económico, gubernamental, de leyes, de muchas cosas que, que no fuimos lo suficientemente capaces de prever. Sí, sí. Mm, Digo, yo sé que esto nadie lo podía premeditar, si no, a lo mejor la historia hubiera sido diferente,
pero Ujú. yo creo que sí pudimos haber hecho, por ejemplo, esta parte, decir: "Oye, si un día se me dificulta despedirme de ti, o si un día, estamos ante una situación sumamente difícil, ¿no? Como Claro. sociedad, como cultura, como lo que sea, ¿qué Ujú. podemos hacer?", ¿no? ¿Qué podemos hacer si com qué me gustaría que pasara si yo no puedo estar con mis seres queridos a la hora que me quiera despedir, ¿no? O si ellos no pueden estar conmigo cuando ellos se puedan despedir. Entonces, creo que esto nos confronta con la realidad que es, tenemos que empezar a hablar de cómo nos gustaría despedirnos, cómo nos gustaría expresarle a los que queremos que los queremos y que quizás si en algún momento sucede algo que no tenemos premeditado, pues que tengan la conciencia que hubo un momento previo en donde pudimos tomar la decisión de hablar de estos temas y por eso me atreví a hacerlo hoy, ¿no? Para Claro, claro, y qué valioso, ¿no? La verdad es que qué valioso. Y sí, pensaba ahorita que te escuchaba, ¿no? Lo difícil que podría ser plantear, por ejemplo, estos escenarios, ¿no? De poder decir, bueno, mira, por ahí podríamos estar frente a una situación de no podernos despedir, de no podernos acompañar, ¿no? De todo esto que estamos acostumbrados, de pronto hasta los rituales, ¿no? Para poder eh, entender o ir como asimilando la pérdida, la muerte de un ser querido. Y qué difícil hablar de eso cuando ni siquiera nos atrevemos a pensar que podemos morir, ¿no? O sea, eh, pues sí, digamos, suena un gran reto. ujú. Y yo creo que, por ejemplo, no sé, Olga, pero yo me quedo pensando que antes de la pandemia ya estaban estos escenarios en donde, por ejemplo, en los hospitales o en situaciones, en una sala de urgencias, pues nada más puede entrar a alguien a despedirse o el paciente nada más puede estar con una sola persona. Y de Ujú, pronto no se ha trabajado, no se ha hablado lo suficiente como especialistas de la salud mental en qué podemos hacer en esos momentos. exacto. Sí, evidentemente muchos tanatólogos o especialistas en estos temas, pues pueden decir, claro que hay situaciones, pero creo que falta esta parte de prepararnos, ¿no? De decir, oigan, pues la verdad es que pues hay que mandar una carta, hay que, por ejemplo, esto de la tecnología me parece un súper tema, porque pues creo que es algo, pues, novedoso, ¿no? Antes meter a un teléfono para hacer una videollamada a un cuarto, no tan accesible era complicado. Y hoy en día la verdad es que es más fácil. Entonces creo que sí, entonces los especialistas de la salud tenemos que empezar a convivir con ese tipo de realidades, ¿no? De cómo ayudar a, a- a nuestros pacientes, a los especialistas, a que ayuden a los pacientes a despedirse. Ujú, ujú. Y creo que de Y alguna manera pasa, ¿no? O sea, ujú, empezamos, digamos, a ver un poco esto, ¿no? Como de pronto ya hay más posibilidad de apoyarnos justo, ¿no? En la tecnología o en lo que se cuente como para poder hacer un acercamiento. claro, Pero pero al final tampoco lo termina resolviendo del todo, ¿no? pues no lo termina resolviendo del todo, pero creo que hemos visto que hay una necesidad que hay que explorar. Por ejemplo, em, pues lamentablemente yo me he enterado de personas que han acudido Ujú, a eventos funerarios ujú, pues, de febrero para acá, ¿no? Estamos hablando ya 5 o 6 meses. sí. Y pues, como todos sabemos, pues, las personas no pueden entrar a velar a sus seres queridos, las funerarias tienen servicios ya especiales, pero Ujú, entonces va como el tema de, bueno, pero ¿hay suficiente internet en la casa?, ¿no? ujú, Entonces, pues, qué caos, ¿no? Antes no podíamos, no tenías que pensar en esas cosas, ¿no? O claro. cómo tú a la distancia le mandas unas flores a tus seres queridos, ¿no? Y si eso es para ti lo suficiente. O quizás yo he tenido la oportunidad de despedidas muy sensibles, con música, con repletos de personas, ¿no? Con Ujú, mariachis, ¿no? Muy a la mexicana. sí. Y realmente eventos muy emocionales, pero ¿cómo hacer para que actualmente las personas no sientan
que les faltó una herramienta para despedirse de los que más quieren. Yo creo que, pues, una forma puede ser escribiendo una carta, un video. Yo he escuchado reclamos de personas que le han dicho a su familia: "Oye, ¿por qué no me lo pasaste por videollamada?", ¿no? Ujú, ujú. Y en contraparte diciendo: "Oye, pues es que no me dijiste, ¿no? Yo no sabía que tú querías que yo hiciera eso". Entonces, Claro. imagínate lo que estoy planteando, ¿no? O sea, se Sí, sí, empieza a hacer bueno. porque, así parece sencillo, pero en 5 años va a venir este reclamo de por qué no lo hiciste, Ujú. ¿no? Lo Como si el pasar otro también, digamos, hubiera podido tener cabeza para hacerlo, ¿no? Porque exacto. la dificultad ahí está en los 2 escenarios, ¿no? El que está y el que está lejos, ¿no? Sí. Y yo sí me hago responsable. ¿En qué sentido? Creo que nosotros como especialistas tenemos que empezar a hablar del duelo y la pandemia, pero desde una visión diferente, ¿no? Dejar de decir que este tema ya lo tenemos súper conocido. ¿Cómo lo vamos a tener No, no conocido? tengo Sí. ni idea. Nunca habíamos estado en una, Diana. No, o sea, no sé, también he escuchado de algunas personas que han tenido que viajar en estos momentos para Claro. despedirse de sus seres queridos. Ujú. ¿Tú sabes lo que es eso en este momento? Tomar un Sí, qué avión. miedo, ¿no? Y eso, digamos, el que se atrevió y pudo, porque también hay quien hubiera querido hacerlo y no puede, ¿no? O sea, aeropuertos cerrados que hubieran dicho tal vez, pues yo sí me atrevo y me vale por ahí la pena el esfuerzo, el temor, ¿no? Y aún con eso no todo el mundo puede, ¿no? No todo el Sí, mundo porque puede. ahorita, no sé, alguien quiere sacar una visa porque quiere irse de urgencia, de Sí, bueno, emergencia, dentro de semana y media. No puede, no hay posibilidad. ¿no? Y es absolutamente comprensible. Y entonces, no solamente se vive el duelo de la persona, sino todas las dificultades que estamos viviendo. Por eso yo decía que estamos reviviendo cosas. Creo que Ujú, en nuestro pasado siempre se quedan huellas. ujú, Huellas de cómo vivimos nuestros duelos, ¿no? Desde muy chiquitos aprendemos a sentir en el cuerpo situaciones de pérdidas y quedan sumamente grabadas. claro. Ahora, si esas huellas quedaron como un trauma, por ejemplo, en la actualidad, con esta situación, que, que para algunos pudiera ser hasta traumática, pues se va a revivir el trauma, ¿no? ¿Por Ujú, qué? Porque quizás en ese momento, no sé, yo he tenido, pues, he escuchado a pacientes que dicen, bueno, a mí me dolió mucho que no me llevaran al entierro de mi abuelita, por ejemplo. Nadie me exacto. preguntó. Yo tenía 4 años y a mí me dolió muchísimo y eso para mí fue traumático, ¿no? Porque era la persona Y más además es importante. algo que sí escuchamos con mucha Sí, regularidad, o sea, no es el evento aislado, ¿no? sí. Y como especialista podemos decirles, okey, ¿no? Pero ahora quizás tienes otras herramientas. Pero ahora mira, puedes agarrar un coche, ir a despedirte de quien tú quieras o hacer lo que tú quieras para afrontar la situación. Desde luego, pues eso es muy objetivo y muy directo. La situación es un poco más profunda, objetiva y profunda, pero subjetiva y profunda. Pero Mm, lo que quiero decir o a lo que voy es, actualmente la pandemia hace que se revivan muchas cosas, ¿no? ¿Por ujú. qué? Porque es como de, no es cierto. O sea, eso que me dijiste, Diana, en sesión, que yo iba a poder despedirme de mis seres queridos y que Sí, no no me es iba a real. pasar lo de mi abuelita. No es real, ahora hay una pandemia que no me deja tomar un vuelo de avión e ir con mi ser querido, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de eso, ujú. de, de que, de que realmente pues universalmente quisiéramos, evitar lo inevitable, pero si no podemos hacerlo, por lo menos tenemos que profundizar en lo que va sucediendo y no dar por sentado que lo sabemos todo, ni siquiera con los temas más sencillos, ¿no? Exacto, exacto. Esto va a ser. Quiero, Ujú. perdón, quisiera aprovechar para enviar saludos a Luz Adriana, que por acá nos acompaña. Muchísimas gracias. Y también está por acá Lisbeth Quesada. Saludos a las dos, muy interesante tema, muchas gracias. Y sí, ¿qué cambios, Diana? ¿Qué cambios y qué difícil poder, digamos, entender o querer aspirar a entender algo de lo cual no existe ninguna experiencia, de lo cual no hay
nada que nos pueda decir a la derecha, a la izquierda, ¿no? Dos pasos y te vas a sentir mejor, ¿no? Sí, porque además esto tiene muchas vertientes, ¿no? Por ejemplo, los duelos siempre implican diferentes cosas, ¿no? Lo físico, lo emocional, lo familiar, lo económico, lo espiritual, lo ocupacional, todo, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces tendríamos que pensar en relación a eso y la pandemia, ¿no? Por ejemplo, intelectualmente, eh, ¿cómo actualmente hablas del duelo y el COVID, ¿no? ¿Cómo le transmites a las personas que, que vamos a perder a nuestras personas más significativas, Ujú. pero que realmente no tenemos el conocimiento o la explicación de lo que sucedió, ¿no? Porque además estamos en un Y momento confuso, ¿no? claro, y tal vez aún, digamos, peor, porque no sabemos si los vamos a perder, ¿no? Es encima de todo la incertidumbre de que a lo mejor podríamos, podríamos perder a seres muy significativos, pero no lo vamos a saber, ¿no? O sea, tampoco es una... Pensaba, por ejemplo, en estos momentos, Ujú. pues, de guerra, ¿no? En estos momentos donde en realidad no queda como mucha posibilidad, ¿no? En el COVID mucha gente se contagia, pero no todos mueren. Y sin embargo pueden perder mucho de salud, ¿no? Sí, Y es, digamos, estar jugando un poco, por decirlo de una forma tal vez dura, ¿no? Un poco a la ruleta rusa y a ver a quién le toca, ¿no? pues sí, sentirnos muy vulnerables actualmente, ¿no? O sea, Exacto. realmente nos sentimos muy indefensos y yo creo que esa es de las pérdidas más fuertes, ¿no? Creo que la incertidumbre, de verdad en todo, Sí, sí, nos va mal, ¿no? El ser humano no le va bien con la incertidumbre, ¿no? no nos gusta, no No, nos gusta en los momentos normales, bueno, menos pero en menos en estos, estos. menos Sí, en claro, estos, ¿no? Que claro, claro. criticamos al gobierno, a, a los líderes espirituales decirnos ciertas cosas y que la conclusión casi siempre es, no sabemos No cómo sabemos, sí, ¿no? afrontar esto, ¿no? No sabemos cómo ayudarte a, a este, a vivir este duelo. Pero también creo que yo algo que me he dado cuenta Ujú. es que efectivamente creo que no nos podemos ir a los polos, ¿no? No nos podemos ir no estamos nada preparados o ya tenemos todo preparado. Creo que hay un punto intermedio. ¿A qué me Sí. refiero? Por ejemplo, ya tenemos la herramienta de la tanatología, ¿no? Ujú. Pero yo creo que no hay que decir, bueno, ya lo sabemos todo por eso, ¿no? O decir, no, bueno, es que vivimos la pandemia, entonces no No sabemos tengo ni nada. idea, sí, claro, radicalizarnos, Y ¿no? radicalizarnos. Ujú, Entonces creo que más bien es empezar a tomar las herramientas y decirle a tu público que sí hay las herramientas, que ujú. si ellos quieren profundizar en las cosas, pueden aprender de tanatología. Sin Ujú. embargo, pues sí es importante que apliquen todo lo que van conociendo y viendo en redes sociales o escuchando de los especialistas a esta situación. Y darse cuenta que no está mal que no tengamos todas las respuestas. En este momento creo que si ya tenemos un 70% de respuestas, 80% de respuestas, es una buena noticia, ¿no? No, bueno, Entonces, eso es maravillosa, ¿no? Y también como tener cuidado, ¿no, Diana? Porque finalmente redes sociales es tan ambiguo, ¿no? Es tan subjetivo debido a que, pues sí, uno puede encontrar información valiosísima con especialistas como tú que vienen a aportarnos desde un lugar verdaderamente ético y profesional, hasta la, ¿no? La comadre que por ahí, pues, de pronto puede tener una buena intención de ayuda, ¿no? A querer realmente, genuinamente, digamos, aportar algo y pues esta falta de preparación de pronto, pues sí puede impactar fuertemente a la sociedad y yo creo que es un momento donde uno ya vulnerable no viene bien hacer caso a todo lo que se escucha, ¿no? En redes sociales o todo lo que se lee, porque hay información buena y mala, ¿no? súper importante lo que dices. O sea, creo que está muy bien que tengamos las herramientas básicas, que entendamos que el gobierno, que las instituciones tienen la necesidad
de hacer la información sumamente diluida y simple Ujú, para que todos estemos en la misma sintonía. Digamos, es nuestro guión, es nuestra línea ujú, para que todos vayamos caminando en la misma dirección. Sin embargo, también es verdad que yo creo que, por ejemplo, tu público o quien nos está escuchando ahora tienen la oportunidad de ser un poquito más profundos, ¿no? Y de decir, okey, qué bueno que podemos investigar, por ejemplo, herramientas de acompañamiento y saber ujú. qué es hacer un vínculo cercano, estar con alguien, platicar, etcétera. Pero a mí también me ha pasado que hay alguien por ahí que dice: "Pues sí, pero es que de repente ya estoy platicando demasiado con mi familia y yo ya me estoy saturando", ¿no? Sí, ya no O quiero más. ya no quiero más, Sí, o, por sí, ejemplo, sí. especialistas médicos o enfermeros o especialistas Ujú, de la salud que tienen contacto con la población, que dicen: "Bueno, es que yo quería ser el fuerte, acompañar y ya". Y ya. okey, sí, nada más que el tema es que ya llevan 5 meses así, y al quinto mes dicen: "¿Sabes qué, Diana? Ya no quiero acompañar Ya. a nadie". Ya no me importa. Sí, Sí, claro, o sea, esto es difícil, ¿no? Entonces, claro. qué bueno que intentes ser, empático y acompañar a tus seres queridos, pero, pues, aquí aplica el primero te tienes que cuidar tú, primero tienes que tener las herramientas necesarias. Hoy más que nunca, como, Ujú, seguramente ya lo han dicho en infinidad de programas, pero pues tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro estado físico y mental, porque no ujú. sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Sabemos que por ahora llevamos unos 6 meses, pero quizás va a durar 2, 3 años que vamos a tener que ser sumamente cuidadosos de no caer en un hospital o de no estar en una situación delicada de salud, porque no sabemos qué vaya a pasar con Sí, este o de virus. no tomarnos a la ligera las gripas y automedicarnos, ¿no? Estas costumbres tan arraigadas, me parece, en nuestro querido México de, y me siento mal, un tempra, y me siento no sé qué, pues un no sé cuál, y un, ¿no? Y, y finalmente hoy, pues eso siempre ha sido un tema que considero de alto riesgo, ¿no? Pero me parece que hoy se vuelve un tema Sí. súper sensible, ¿no? Y lo mismo, o sea, y esto en lo que comentabas, Olga, aplica igual en la salud mental. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, pues ya medité, ya hice técnicas de relajación, ya hice técnicas de mindfulness, y yo digo, wow, sí, qué padre. Nada más que también me ha pasado que me dicen, Diana, ya lo hice 4 meses Claro. y ya no me da, o sea, ya me siento fatal, me sigo sintiendo súper preocupado. ¿Por qué? Porque mucha gente optó por esas herramientas en la conciencia de, pues lo hago 3 meses, le echo ganas. Claro, de aquí a julio. ¿No? De Julio, aquí a agosto ya julio. estamos en, ¿no? Julio, agosto ya estamos como si nada y pues ya nos llega a fin de año, ¿no? Sí, entonces, Sí, pues sí. imagínate. O sea, eso hace muy difícil que la contención sea posible, ¿no? A la larga. Y contenernos durante unas semanas, durante unos meses, quizás es más fácil que cuando nos damos cuenta que en otras palabras nos están diciendo que esto se puede desbordar y que más bien lo que tenemos que pensar es en un estilo de vida diferente, Ujú. ¿no? En un estilo diferente de vida en donde Cuidarnos podamos también, ¿no? abordar la muerte, ¿no? De diferente forma. Sí, 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 es todo un reto. La realidad es que, ¿no? En una sociedad donde nos burlamos de la muerte, donde hacemos celebraciones, fiestas, hablamos con los muertos, resulta todo un reto porque, Mm. digamos, pues sí, la muerte es un tema, digamos, un poco distinto, ¿no? En términos de realidad, el cómo se vive la pérdida, ¿no? No, pues Y no bueno, suele estar tan en fiesta, ¿no? muy controvertido, porque además, por ejemplo, Sí. yo escuchaba una noticia que decía, bueno, tales personas hicieron pues su fiesta, ¿no? De despedida para su ser querido. Digo fiesta porque pues se Es referían a una que celebración. había ido muchísima gente. Entonces, el Ujú, comentario en la noticia era, pues qué mal, y entonces por su culpa vamos a estar peor del COVID y de la pandemia y de esta situación. Y ujú. pues lo importante es que entiendan, ¿no? Que, que no podemos juzgar a nadie en este momento cómo reacciona ante esta cuestión.
finalmente somos un país lleno de diferente idiosincrasia. em, Hay personas que no pueden pensar, ¿no? Ujú. En no despedirse de su ser querido, en no hacer una gran, como decía, una gran Celebración. celebración, Sí, fiesta sí. de despedida, en hacer estos rosarios Ujú. llenos de gente y comida, ¿no? Y que actualmente, pues, decirles: "No lo puedes hacer", es como decirles: "No vas a honrar a la persona que quisiste". Entonces, tenemos que no juzgar, ser sumamente tolerantes, Y ¿no? empáticos, ¿no? Bueno, Empáticos. intentar ser empáticos, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, se vuelven temas muy, muy complejos, ¿no? Porque es esta parte como del respeto del otro, ¿no? Termina donde está tu seguridad y todas estas situaciones donde uno sí tendría que ser como muy sensible a poderse salvaguardar, poderse cuidar, poderse, ser parte también de una sociedad responsable, ¿no? Donde también cuido al otro y poder tolerar que no pensamos igual. No podemos pensar igual. Los seres humanos tienen dos historias que los componen y no, pues, no somos iguales, ¿no? No, no lo vamos a hacer. No, no somos iguales y sí, o sea, a Y a la vez sí. mi temor es que todos estos temas van a ser nuestra consulta del futuro. O sea, ¿a qué me Ujú. refiero? O sea, yo sí creo que en un año yo voy a escuchar, digo, obviamente es en mi imaginario, pero podría llegar a Sí, suceder sí. que alguien me diga: "Sigo, pues, enojada o frustrada, porque mi tía Lola, ¿no? Ujú. No acudió el día Exacto. del funeral de su Sí, hermana porque feliz, tenía claro. miedo del COVID". Sí, sí, Entonces, sí. malos si vas, malos si no vas, peleas familiares con respecto a: "No, es que deberíamos de hacer eso". Bueno, es que ahorita nadie sabe qué tenemos que hacer. Creo que eso es algo súper valioso. No hay bueno y no hay malo. Cada Mm, quien estamos haciendo lo que podemos con las herramientas emocionales que nos alcancen, ¿no? Que tengamos. Y no, pues por eso no hay bueno ni nadie sabe que, digamos, no podemos viajar al futuro y decir, ah, la buena era esta, ¿no? No hay posibilidad. esa frase está fenomenal. Ahorita yo creo que estamos haciendo para lo que nos alcanza. Sí, Esa es la sí, sí. realidad, eso es Sí, con lo sí, que tenemos que vivir, esa es la gran claro. pérdida, ¿no? Y no Que hay, nos no hay mejores que otros, ¿no? no, no, Sí, no hay. sí, sí. Y que quizás en otro lugar, pues, en otro país lo pudieran estar manejando mejor, o no sé, yo veía estas Diferente, ¿no? Tal vez, porque mejor, sí, pues ya veremos en los años, ¿no? sí, Distinto. mejor en el sentido, no sé, yo pensaba en estas noticias internacionales en donde vimos el trato a la persona fallecida, ¿no? Al cadáver, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Terribles noticias, situaciones sumamente Sí, fuertes, súper dolorosas. pero que también son como para reflexionar el hecho de, no es cierto que el país que ahorita tiene más dinero, o que tiene más poder, o Ujú. que tenía más temas hablados, estaba preparado. Nadie estaba preparado, ¿no? Nadie, Nadie lo estamos. nadie lo estamos. Ujú. Y no podemos, pues, juzgar a alguien en una situación inesperada, ¿no? Exacto. Es como decirle al que chocó: "Ay, pues, no hubieras chocado, pues, si tú sabías". No, pues, es que si yo hubiera tenido la Claro. experiencia, Si yo seguramente supiera, pues segurito que no, ¿no? Sí, claro, nadie se equivoca sabiendo que se iba a equivocar, ¿no? Y tenemos que partir un poco de ahí, ¿no? También sí. quisiera enviar saludos a Marta Hit, que nos hace favor de acompañar. Muchísimas gracias, Marta. Qué gusto leerte por aquí. Es terrible, nadie está preparado. Lucía Soraya Bofager, muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Hola, es muy difícil y yo sí pienso que tendremos que cambiar el chip, pero es en verdad. Yo llevo 6 meses debido a mi cirugía de columna y créanme, he tenido que aplicar paciencia, tolerancia, empatía y no enojarse uno con la facilidad por los sentimientos a flor de piel, que nos Ujú, diga cómo ayudarnos. Saludos. ujú. Bueno, yo creo que esto que no, perdón, ¿me puedes repetir el nombre de la persona? Soraya Bufager. Soraya. Hola, Soraya, muchas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con Soraya, o sea, creo Ujú. que una pérdida de la cuestión física se está dando actualmente. Por ejemplo,
alguien que tuvo una cirugía y le está pasando ahorita, no sé, una cirugía de columna como la que me parece que ella está mencionando, Ujú. pues me imagino que necesitas ir a rehabilitación, ¿no? Necesitas ir a tu terapia acuática o Sí, a tus necesitas ir al citas de hospital, a tus citas. Y resulta que ahorita todo está cerrado, todo está cambiado, tienes que fijarte que el lugar, que no puedes entrar con más de una persona. No, 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 qué cosas, ¿no? Todas las cuestiones físicas, ¿no? Que tenemos que tratar actualmente son sumamente difíciles. Tú mencionabas, pues dificultades, por ejemplo, con personas que pueden estar con respiradores. Obviamente eso necesita una rehabilitación, ¿no? por O sea, supuesto. no solamente es me enfermé y ya, después viene un proceso de reparación, Que no en todos los casos es una reparación total, algo también muy fuerte, ¿no? sí, de tratamiento, o en la salud mental. Claro. Alguien que vive un momento de crisis durísimo en estos 6 meses y ahorita no puedes ir al notario a sacar el dichoso papel para para arreglar lo de tu casa, ¿no? Ujú, ujú. Y no pensamos en esas cosas, ¿no? O sea, no pensamos que estos duelos se están alargando, están siendo muchísimo más pausados, densos, y que eso implica que como sociedad y como individuos tenemos que ser muy pacientes, Sí, ¿no? totalmente. Los pacientes que tienen pérdidas usualmente son pacientes muy sensibles, ¿no? Que se pueden poner muy irritables, que, que, que no tienen tolerancia. ¿Cómo vas a tener Claro, tolerancia en un no tener momento que te tolerancia. acaban de quitar todo, Ujú, ¿no? claro, sí, sí, sería hasta ingenuo creer que uno podría estar tolerante. También está por aquí Ruth Alcalá, muchísimas gracias, Un qué beso, gusto Ruth. leerte por acá, muchas gracias por acompañarnos. También Victoria Madrigal, muchísimas gracias por acompañarnos, Vicky. Y sí, claro, a ver quién se atreve a pensar en ser ecuánime, en ser, ¿no? Con pérdidas de todo tipo, ¿no, Diana? Porque finalmente digo, yo pienso, tienes hijos chicos, de pronto te quedas sin trabajo, se enferma alguien de la familia, no podría estar de lo más tranquilo y ecuánime, seguramente estaría muy irritable o muy melancólico, ¿no? O digamos, hay tantas formas que podría una persona intentar reaccionar o defenderse de situaciones tan estresantes, tan dolorosas, ¿no, Diana? Pues sí, tan intensas, ¿no? Con Claro, tanta disminución de tantas cosas. Y pues tú lo sabes, o sea, uno de los procesos o algo que intentamos los especialistas, no es fácil lograrlo, pero es la resignificación de las pérdidas, ¿no? Decir, yo diría como es adaptarse, ¿no? No es que uno olvide lo perdido de lo económico, lo perdido del año, no, de no, tu viaje de generación que ya no hiciste de la prepa, de tu boda claro. que ya no hiciste, de Sí, muchos planes se pudieron ver no solo parados, sino terminados, ¿no? Los de proyectos de negocio, ¿no? Es tantos negocios, tantas empresas que de pronto se han visto en la necesidad de cerrar, ¿no? O sí, situaciones sí, que son verdaderamente estresantes. Ahora, nosotros tenemos posibilidad de hacer frente a esto, los seres humanos podemos, digamos, no sé cómo decirlo, que no se oiga como en la sí, fantasía, sino que verdaderamente nos simplista, ¿no? vemos. Así Exacto, vago. exacto, sí, sí, exacto. Así de me desperté de buenas, no, ¿no? Pero, pero sí como poder decir, es posible, ¿no, Diana? Sí, sí es posible. Em, yo creo que algo que nos cuesta mucho trabajo entender cuando perdemos algo es Ujú. que nosotros somos producto de lo perdido. Fíjate qué bonito, ¿no? Sí, sí, A sí, mí, sí, a mí me gusta pensarlo así. claro. Todas las personas que se fueron, todos los trabajos que ya no están, toda la economía que vivimos, todas las despedidas, to- todo el amor que se fue, está en un lugar y Ujú. es en nosotros. Sí, La salud vivida, ¿no? La experiencia vivida, ¿no? Los momentos, todo eso se va quedando en nosotros y nos va forma parte, construyendo. ¿no?
exacto. Ujú, forman parte de Entonces, nosotros. tenemos mucho miedo de las cosas que ya no van a estar y se nos olvida que se quedan en nosotros, que nosotros somos la huella de lo perdido. Nosotros vamos a ser esta generación, bueno, obviamente los chavos más, ¿no? Pero nosotros vamos a ser esa generación que va a vivir un momento de un antes y un después, pero el antes se va con nosotros, ¿no? No es que vaya a desaparecer, es que nosotros podemos con nuestra experiencia transmitir a los demás. Creo que era parte del por qué yo quería hablar de este tema hoy. Sí, Porque porque creo que no afrontar lo que perdemos no nos permite dar el siguiente paso, ¿no? Si nosotros no nos despedimos, no hacemos una vista hacia atrás, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? exacto. Yo sé que estamos perdiendo cosas, sé que es muy difícil reconocer la pérdida, sé que rehacer o buscar nuevos proyectos es agobiante, Ujú. pero no tenemos que sentirnos solos, tenemos que saber que todos podemos cooperar con nuestra experiencia y que finalmente, pues acordarnos, ¿no? Las personas que se van, ¿no? O que se han ido en estos meses, van a estar con nosotros siempre, ¿no? El abuelito, el papá, la mamá, el ser querido, ¿no? Ujú. Ese especialista en la salud que afrontó esta situación difícil, ¿no? Nos va a dejar muchas experiencias y lo vamos a perder cuando nos olvidemos de esas cosas, ¿no? Ujú. Sí, y Es además esta parte es muy valiosa porque también nos ayuda o nos invita al crecimiento, ¿no? Uno puede también darle valor a las cosas, a la gente y a la salud a través de entender que eso es frágil y podría no estar, ¿no? O sea, sí, si nosotros pensáramos que para siempre todo, pues como para qué tenerlo, como por qué valorarlo, por qué sería importante. Por ahí la muerte nos viene también a enseñar eso, ¿no? claro, la muerte nos llega a enseñar que el tiempo vuela, que las cosas pasan, que tenemos que aprovechar las cosas. Sin embargo, muchas veces todos vivimos procesos diferentes, ¿no? Pues, Pero fíjate, yo creo que algo que está sucediendo ahorita que me parece monumental y que nunca lo habíamos visto, obviamente sabemos que existen los duelos colectivos, ¿no? No sé, no sé, ¿qué te gusta? Cuando fallece algún actor sumamente reconocido o alguien muy famoso, muy querido, ¿no? Pues mm, todos decimos, ay, sí, lo vamos a extrañar. A eso se refieren los duelos colectivos, ¿no? O cuando fallecen, no sé, muchas personas en un mismo accidente. Nosotros tenemos sí, situaciones que con nosotros sí lo hemos vivido mucho en México con los terremotos, por sí, ejemplo, ¿no? sí, justo. Pero, no sé si estás de acuerdo conmigo, Olga, pero estamos viviendo un duelo colectivo mundial. Claro. O sea, darnos cuenta de eso Es, está es impactante porque además vulnera a la especie, ¿no, Diana? O sea, no es lo mismo vulnerarnos como sociedad, como país, ¿no? Donde, México está terrible y por ahí uno como que fantasea con brincar a otro lugar, ¿no? Como cuando se hunde el barco pensaba, ¿no? sí, Pero qué difícil cuando lo que se pone en juego es la vulnerabilidad de la propia especie, sí, ¿no? sí, en realidad esto esto nos está sorprendiendo a todos porque está rompiendo con muchas cosas que pensábamos como sociedad. Por ejemplo, esto, ¿no? De, ay, no, los países más preparados y los ricos y no sé qué, lo superan todo y lo saben todo y en 5 minutos, resuelven las cosas, ¿no? Pues Ujú. claro que no. Nos están poniendo sobre la mesa que todos somos vulnerables como seres humanos y que más bien tenemos que pensar en la colectividad, tenemos que empezar a pensar El en trabajo en el, equipo, ¿no? sí, en el trabajo en equipo, en esto de no salgas de casa, a veces no es por ti, ¿no? Es por los demás, ¿no? Exacto. Tenemos que empezar a trabajar este ejercicio cotidiano de pensar en los demás. Sí, sí, el Que, utilizar mascarilla, ¿no? sí, El poderte cubrir el rostro, el todo esto, no solo tiene que ver con que no te pase algo, tiene que ver con que si todos lo hiciéramos, ¿no?
hipotéticamente, parece, pues sería una maravillosa forma de protegernos como especie, ¿no? Y de saber que lo que hagas hoy por el otro, mañana alguien lo puede hacer por ti. O sea, necesitamos todos de todos, necesitamos ahorita conectarnos y creo que estábamos viviendo en una época que seguramente ya lo han escuchado, yo he visto hasta memes y anuncios, ¿no? Que estamos viviendo en una época en donde se está rompiendo esta parte de pensar en lo individual, porque nos estamos dando cuenta que sí, muy individual, pero pues estamos en el mismo bote todos, No como es bien cierto. decías, Sí, que no era ¿no? tan cierto, ¿no? Sí, No, no, claro, no. claro, por supuesto. Quiero enviar también un saludo a Ricardo Franco. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Sumamente interesante los planteamientos, sobre todo basado en el respeto a la diversidad. Muchas gracias, Ricardo. Victoria Madrigal, Vicky, muchísimas gracias. Saludos, tema muy bueno y necesario. Por supuesto que es un tema súper necesario. También nos acompaña Vivaldi, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Metepec que nos escuchan y ahí una carita triste, librería Gandhi, espero que no sea lo que estoy pensando porque yo no sabía que Gandhi estaba mal, espero que no. Okey. No, pero es justo esto, ¿no? Como poder decir, wow, ¿no? O sea, cuánto en, está en juego desde un lugar muy particular, como nos has venido comentando, ¿no? Que puede ser desde en casa, en el trabajo, en la familia, ¿no? Hasta un nivel tan importante como este planteamiento que nos haces ahorita, ¿no? Para poder reflexionar en, pues ahora no hay quien se salve, ¿no? Está el mundo entero comprometido y pareciera no ser tan importante o no tener un papel tan especial el que sea un país con más o con menos recursos en términos de el propio virus, ¿no? O sea, claro que un país con más recursos también tiene algunas situaciones mejores que otras, ¿no? Pero definitivamente no es la panacea, ¿no? ¿no? No es eso que salva, no es eso que cura, no es eso que nos libera de el miedo que ahora se vive como sociedad, como especie, insisto, ¿no? En sentirnos tan vulnerables. Sí, y tenemos que empezar a reconciliar como ciertas herramientas que sí tenemos, por ejemplo, en nuestro país, que quizás no es de esos países, pero sí somos sumamente afectuosos, sí sabemos cómo ser cooperativos. Finalmente, pues, a veces hay quien dice: "No, no es cierto, México no es cooperativo, no sabemos trabajar en sociedad, no sabemos apoyarnos". Pero Yo lo no hemos visto, creo. ¿no? Hay Sí, algunos ejemplos que nos hablan sí, de sí, sí se puede, ¿no? O sea, de pronto, sí. yo creo que los terremotos son unos ejemplos maravillosos en México, ¿no? De cómo de pronto la sociedad sí podría verse muy dividida o pensarse muy dividida, ¿no? En muchos temas, pero cuando hay dolor, cuando hay riesgo de vida, cuando hay un tema más humanitario, parece que somos una sociedad bastante fraternal, ¿no? Sí, y bueno, el Día de Muertos, ¿no? O sea, nosotros tenemos toda una cultura de recordar, ¿no? De Mm, revivir, de saber que los tiempos buenos no se van, se quedan con nosotros siempre, sí, y total. que finalmente lo único que tenemos que hacer es ser más abiertos, ¿no? Preguntar más a los demás. Ahorita es cuando necesitamos usar la tecnología para comunicarnos con nuestros seres queridos, no dejar que las pérdidas se sigan acumulando, ¿no? Okey, no te puedo ir a ver, ¿no? Porque sé que es peligroso, pero voy a empezar a enseñarte cómo usar la tecnología. No, bueno, es que ni siquiera sabe hacer una videollamada. Bueno, pues me tardaré 6 meses más, pero en algún momento de Pero este lo año terminaré haciendo. lo terminaré haciendo. Sí, Entonces, claro. yo creo que podemos empezar a usar todas esas herramientas tecnológicas para poder aprender a despedirnos, ¿no? También creo que el hablar con la familia, con los amigos y decirles: "Si un día no estoy, o sea, quédense con lo mejor que les haya podido dejar, y acuérdense que, pues, que para mí eso va a ser la fortuna, ¿no? Saber que pueden recordarme y que siguieron adelante. Hablar de cómo nos gustaría, que sucedieran las cosas si estamos en ese momento, ¿no? A mí me Claro, eso parece es increíble. súper valioso porque además libera mucho
a la familia, ¿no? O sea, estas discusiones de cómo hacerlo, por qué hacerlo, si está bien, si está mal, ¿no? Como que finalmente también es una buena forma de ayudar a transitar un momento que podría ser complejo, ¿no? Sí, Difícil. sí. Y que es algo que además, digamos, pues tendríamos que aprender no solo por el COVID, ¿no? Sí, no, tendríamos que aprender a ser lo suficientemente afectuosos y tolerantes con el dolor, con la expresión de pérdida, ¿no? No estamos acostumbrados, o sea, usualmente cuando alguien está diciendo, es que perdí el trabajo, pero me divorcié, pero falleció mi perro, pero todas estas situaciones, como que, sí, bueno, qué mal, ¿eh? Pero bueno, yo Mañana te hablo. mañana te hablo, A ¿no? ver cómo Y vas. des y desaparecemos. Creo que ahorita lo que necesitamos es poder hablar de eso, ¿no? Sí, Necesitamos podemos poder contenernos también unos a otros, ¿no? O sea, poder decir, bueno, pues armar esta famosa red de apoyo donde verdaderamente seamos redes de escucha, de apoyo, de contención, quien pueda, porque también se vale de pronto no poder hacerlo y alejarse un poco para no sentirse mal, ¿no? Y creo que ahí, pues, al final del día es como poder respetarnos, ¿no? Unos a otros. fíjate que sí, Olga, pero también creo que, volviendo al tema de usualmente es así, pero ahora en la pandemia hay que obligarnos. O Ujú. sea, hay que hacer un esfuerzo extra, porque Sí, lo necesitamos como sociedad, es ¿no? cierto, como que nos da fuerza, ¿no? Como que nos ayuda a ser más fuertes juntos. Por ejemplo, esto que decías de, bueno, si no tienes a alguien con quien compartir, yo los invito a que se den cuenta que en las redes sociales y en internet y en todo eso hay un montón de ligas, ¿no? De Muchísimos servicios grupos de apoyo, miles, ¿no? que Todos. ahorita están abiertos, que ahorita estamos abiertos para decir, por favor, no se queden con ese dolor. Recuerden que todos estamos viviendo con eso. Exacto. Recuerden que hay un montón de personas que ahorita están pasando por lo mismo, entonces nos podemos apoyar, ¿no? Eh, No es un momento normal en donde podamos decidir quedarnos solos. Yo creo que ahorita una muy mala decisión es quedarse solo, porque ya de por sí esta pandemia nos aísla. Y entonces si uno le echa más, Y bueno, de ese ¿qué diría? ingrediente, Claro, claro. Es que además es eso, ¿no? O sea, la pandemia y la amenaza del virus también viene pues como a reforzar o a hacer que salgan a la luz pues situaciones que ya estaban, ¿no? Y que de pronto pues, se miran con un reflector, ¿no? Con mucho más fuerza y no se deben a la pandemia, ¿no? sí, no sé. Pues es que la pandemia también vino a procesos de pérdida acelerados, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya estaban alguien como pensando en despedirlo de su trabajo, pues llega la pandemia y entonces, pues con la mano en la cintura, ¿no? O Exacto. si ya había un proceso de desprendimiento de una pareja que se estuviera a punto del divorcio, ¿no? Llegó la pandemia y ahorita ya están así de ya no, o sea, de veras yo no puedo estar 24 horas contigo. O el tema físico, ¿no? De la muerte, pues también, ¿no? Ya pacientes que tenían a lo mejor un año ya padeciendo muchas cosas y que de pronto es la pandemia y que de pronto es esto, entonces hay mayor deterioro, ¿no? Hay mayores situaciones. Entonces la pandemia está acelerando nuestros duelos y están haciendo que sucedan colectivamente y con una intensidad, con una temporalidad como más, Sí, mucho más corta, ¿no? mucho más Mucho más corta. corta, sí, sí, sí. Entonces, pues Claro, se los vuelve procesos, complejo, ¿no? Se vuelve bastante complejo. Me recordaba ahorita una persona, un caso clínico, pero que lo valioso de eso me pareció, era una persona mayor, es una persona mayor que le mandaron la liga de ujú, galloso para poder velar a su hijo, ¿no? Y no sabía usar esa tecnología, ¿no? Y pensaba como, uno no siempre debe estar ahí como para ayudar en términos de ven a llorar conmigo, sino hay muchas formas de estar, hay muchas formas de ser parte de poder participar, ¿no? Lo valioso, pues en este caso para esta persona,
poder velar a su hijo que estaba en otro estado, además, ¿no? Que lo dejó de ver bastante tiempo atrás, pues fue muy, muy, muy significativo, ¿no? O sea, Y no cerrarnos a estas nuevas formas de vivir los duelos. Sabemos que no son las que teníamos, sabemos que a lo mejor no son las que queríamos, pero son las que están. Entonces, si ahorita podemos acompañar a alguien con una plática, con una situación, con una mirada, con algo de tecnología, ayudándolos a hacer el pago de la luz y el agua, y claro, para que tú puedas llorar tranquilo mientras yo te ayudo con este no te vas tema a quedar sin tecnológico. internet, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hasta el súper para el vecino, ¿no? Son formas de sentirnos cerca, de sentirnos acompañados, ¿no? Y que al final del día creo que, pues sí, tienes mucha razón. Nosotros debemos hacer un esfuerzo, por estar más, ¿no? Más presente, más en ayuda, más en compañía, eh, para ayudarnos entre todos a aminorar un poquito la intensidad de lo que estamos atravesando, ¿no? De lo que estamos viviendo. Sí, a mí me gustaría decirles que las cosas van a seguir igual y que podemos seguirnos aferrando. No podemos, pero sí podemos no sentirnos inútiles, no sentirnos sin la facultad de repensar estas cosas, de resignificar todos estos temas que hemos hablado, porque yo creo que lo importante es eso, ¿no? Ujú. Darle un significado diferente a lo que estamos viviendo. Quizás la pandemia va a ser el momento en que perdiste algún ser querido, alguna mascota, ¿no? Alguna situación, algún trabajo, ¿no? Un noviazgo, Juntas, ¿no? todas juntas, pero, pero que una manera de resignificarlo sería como decir, bueno, y yo me adapté, yo decidí Yo decidí que ante esta situación iba a buscar las cosas nuevas. Y si nadie sabe esas cosas nuevas, entonces yo las voy a inventar. Me voy a permitir reinventar, darle significado a lo que yo crea que le debo de dar significado. No Ujú. hay una forma de hacerlo, ¿no? En esta situación, como tú bien lo dijiste, no hay una buena forma de hacerlo, no hay una mala forma de hacerlo porque no hay antecedentes. Entonces, siéntanse en la libertad ¿De probar? de hacer lo mejor posible. Ujú, ujú. Sí, creo que eso es algo súper valioso, ¿no? O sea, esforzar en tener la mejor versión de cada uno, cualquiera que sea esa mejor versión, ¿no? Sí. Ujú. Ujú. También está por acá acompañándonos Dabren, muchísimas gracias. Para los padres de familia, entendieron la importancia de convivir con sus hijos gracias a la pandemia. Los familiares que perdieron a otro familiar es muy triste. El no poderlo despedir por la pandemia, en los panteones solo permitían 20 personas. Perdí a mi tía y no pude asistir por la prioridad, porque la prioridad eran las hijas. Y sí, son estos casos justo de lo que hablamos, ¿no? Lo complejo de pronto que puede ser el, eh, pues, tener que adaptarnos de una manera tal vez hasta, diríamos, medio agresiva, medio violenta, por lo rápida, por lo poco que Sí, da oportunidad de pensarla, de elaborarla, pero también entendiendo esto tan valioso que nos dices, ¿no? O sea, finalmente estamos, digamos, en posibilidades como seres humanos de tener esta capacidad de adaptación ante situaciones así y empezar a probar. sí. Y tener cuidado con el enojo y la agresión que sentimos, porque Ujú. hay que recordar que nuestras autoridades, los especialistas en la salud, no sabían de esto. Entonces, pues es muy probable que en muchos casos tomen malas decisiones o buenas decisiones, o a unos nos van a parecer buenas decisiones y a otros nos van a parecer malas decisiones, pero al final nos puede provocar enojo, Sí, ¿no? Y no engancharnos de eso, darnos cuenta que esto, pues, es un poco más de lo que decíamos. No sabíamos, ¿no? Quizás estamos viviendo un momento difícil debido a la decisión de alguien, pero yo quiero pensar que ese alguien no lo estaba haciendo de forma personal, no lo estaba haciendo para afectarnos. Simplemente, pues, no sabíamos cómo afrontar eso. sí, nadie sabemos, ¿no? Y también como esta parte de decir, bueno, si estoy tan enojado, tal vez podría preguntarme si estoy muy asustado, ¿no? O sea, ¿con qué estoy tan enojado?
porque al final del día, pues, como que también es más fácil colocar todo el enojo por allá en otros, ¿no? Y de pronto, pues, puede valer la pena hacernos un poco más responsables de nuestras emociones, ¿no? De lo que estamos sintiendo y reflexionar si eso tiene que ver con nosotros o tiene que ver verdaderamente con todo un sistema, en el caso que ponías del gobierno, ¿no? O de las instituciones. Sí, sí, Lo sí, cual, sí. pues sí, nos va a implicar tolerancia, que tampoco es, digamos, poca cosa, ¿no? Pues sí. Son una serie de retos importantes, ¿no? Los que atravesamos. Mucho, mucho y tenemos que tener mucha paciencia, porque realmente aceptar, eh, además lo que los duelos van a implicar después, ¿no? Porque va a haber otro tipo de pérdidas que vamos a vivir después de todo esto, ¿no? Quizás pues esto que tanto escuchamos, ¿no? Que se va a modificar, ¿no? Los trabajos que ya no va a haber, las situaciones que pues las personas van a empezar a, a cambiar, ¿no? Que ya en las oficinas a lo mejor ya no vamos a estar todos en un mismo espacio, sí, que nos quejábamos, pero al mismo tiempo era lo que nos Al- permitía sociabilizar, ¿no? Sí, esa parte es también súper valiosa, ¿no? Como de pronto, pues sí, podemos pensar en estos cambios que ya están, ¿no? Y que seguramente pues llevarán a cambios algunos más, algunos permanentes, otros tal vez no tanto, pero donde empezamos también a valorar los beneficios extra, ¿no? Que existían, por ejemplo, en el ir, ¿no? O sea, digamos, la queja de, ay, 3 horas para llegar, ahora tal vez se convierte en, ay, extraño estar con mis compañeros, salir, moverme, ver la calle, ¿no? Que al final del día implica pérdidas. Ujú. O pérdidas que también a veces son como, paradójicas, ¿a qué me refiero? Eh, Personas que dicen: "Perdí esto, y ¿sabes qué? Me di cuenta que ni me gustaba", Ah, ¿no? claro, qué O maravilla. sea, Esto ni me sí, sí, nomás me molestaba el zapato. sí, 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 y eso puede ser como muy confrontativo, porque te pueden llegar a decir: "Me siento mal", o sea, me siento mal de sentirme bien cuando todo el mundo me dice que se siente mal, ¿no? Y yo me siento bien de poder usar estas nuevas herramientas, y yo me siento bien de no tener que ir a casa del familiar incómodo todos los fines de semana, ¿no? claro. Este, Qué y valioso entonces esto que dices, porque me parece que es cierto, ¿no? O sea, en todos estos cambios también hay cosas muy valiosas que, pues, de pronto podemos sentir un poco de culpa de estar pasándola mejor, sabiendo que hay unos que le están pasando horrible, ¿no? Y que al final del día, pues, se vuelve complicado también trabajar con eso, ¿no? O vivir con eso. sí, sí, por ejemplo, no sé, igual, repito mucho lo de los especialistas de la salud, porque, pues, sabemos que también son personal que necesita mucho apoyo. Por supuesto. Entonces, imagínate la ambigüedad, ¿no? Por un lado, un urgenciólogo en este momento dice, o sea, el peor momento, ¿no? Estoy Sí. viendo casos sumamente difíciles, pero por otro lado, quizás, ahora me llueve el trabajo, o quizás ahora siento que lo que estudié valió la pena. Entonces, todo ese cúmulo de dobles ideas, Sí. ¿no? De ambigüedades, pues, de repente resulta en, ya no sé, o sea, ya no sé ni lo que pensar, ya estoy confundido, ya no sé si reírme o llorar, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, qué y estará bien y qué estará mal de lo que siento, ¿no? Ujú. Y estresa, ¿no? Finalmente hace que vivamos en un momento estresante. Claro. O las personas que a lo mejor, pues, podemos estar en casa, tenemos este tipo de tecnología o tenemos este tipo de comodidades, y de pronto enterarnos no sé, personas que trabajan en la calle, ¿no? Con puestos de comida y etcétera, y nos sentimos terribles, ¿no? O nos sentimos, conflictuados por pensar en todos esos escenarios y realmente, pues, entender que,
pues que la pandemia trajo beneficios para algunos, ¿no? Que eso no quiere decir que haya unos que vayan a perder y otros que vayan a ganar. Quiere decir que todos vamos a tener pérdidas diferentes, ¿no? Hay quien perdió a lo mejor su puesto, ¿no? Pero hay quien a lo mejor perdió, la oportunidad de hablar con sus seres queridos, Ujú. o quien perdió una mascota. O sea, no hay un duelo más, lo voy a decir con cuidado, más importante que otro, ¿no? O sea, Exacto, y creo que lo es súper, súper valioso, Diana, porque también pareciera que es correcto ponerles niveles a los duelos, ¿no? Como si tu dolor y mi dolor tuvieran que estar en competencia a ver cuál es más fuerte, más profundo, menos elaborado, ¿no? sí. Digo, evidentemente somos objetivos y somos realistas y sabemos que lo más importante para cualquier ser humano, pues, son sus seres queridos, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero O su propia vida, ¿no? sí, bueno, sí, claro. Ujú. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que no puedas sufrir en este momento por no poder ir al cine, ¿no? O sea, Claro. Sí, sí, o por no, cosas que podrían ser calificadas como de superficiales. ujú, sí, porque finalmente estamos hablando de tu estilo de vida, ¿no? Y yo creo que ya es muy difícil para nosotros, pues, darnos cuenta pues, que lo que está enfrente de nosotros es nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, sí, Y lo y que y se que ve comprometido, ¿no? ujú, la libertad que tenemos de vivir como se nos pega la gana. Y Es obviamente no nos gusta sentirnos limitados en eso, ¿no? claro. Claro, claro, totalmente, ¿no? Sin lugar a dudas muy enriquecedor, es todo lo que nos ayudas como a pensar en posibilidades para lidiar con esto, ¿no? Como bien platicamos, pues no es que alguien tenga la bola de cristal y sepa cómo podría resolverse, pero sin lugar a dudas es esperanzador escuchar estas posibilidades para lidiar con el dolor. Pues sí, y finalmente no vivirlo solo. O sea, creo que ahorita, volviendo a esta cuestión de comunidad, hay Ujú, que entender que la peor forma de vivir un dolor es viviéndolo solo. por Y hay supuesto. quien ahorita podría decir, pues sí, pero es que en mi estilo de personalidad, ¿no? Pues no soy de compartir eso. Okey, bueno, quizás en un momento normal, yo les diría: "No importa, sigue siendo, como eres, tímido o alejado", ¿no? Ujú, ujú. Pe pero ante una situación de pandemia, yo creo que no podemos darnos el lujo de aislarnos más de lo que ya nos estamos aislando como globalmente, ¿no? Sí, 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 de ser rígidos, ¿no? De decir, pues yo siempre he dicho que yo esto no y ahora hasta la muerte, ¿no? O sea, donde al final del día también pues es una posibilidad de probar, flexibilizarnos, ¿no? Probar nuevas formas, como dices, pues intentarle, ¿no? O sea, desde Sí, diferentes lugares que tal vez no habríamos pensado en un momento distinto, ¿no? ujú. Yo no sé si tú has escuchado, pero yo he escuchado hasta comentarios de: "No, es que si a mí me sucede, yo no iría al hospital", o "Yo Sí, no tomaría X", yo me quedo en mi casa, o ¿no? no sé qué. Yo creo que eso es vivir un duelo anticipado Pues sin lugar a innecesariamente, dudas, ¿no? sin Creo duda. que creo que tenemos que tener claro que en el momento dado, ya tomaremos las decisiones, pero Claro. lo importante es darnos cuenta que despedirse es importante, darnos cuenta que las personas que están a nuestro alrededor Ujú. se van a quedar sin nosotros y que no podemos ser, egoístas ante eso, ¿no? Que no Que, sería bueno, ¿no? Porque, pues, de que podemos, pero no pue sería lo ideal, pues sí, porque la la verdad, vida es ¿no? nuestra, es verdad, pero no vivimos en aislamiento, ¿no? O sea, Exacto, hay personas que nos quieren y que nosotros queremos y que entonces haríamos todo por amor, ¿no? Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de decir: "No, pues, tendríamos que ver de qué forma, claro. no sé,
yo me quedo pensando, pues, si me voy a despedir, ¿no? Que mis seres queridos sepan que me voy a despedir luchando, por estar bien, por traer un por luchar por estar con ellos, ¿no? Si al final, pues, no se puede, pues, no se puede, ¿no? Claro. Controvertido lo que estoy diciendo, porque hay quien diría: "No, pues, es que la vida es tuya, pues, a mí qué me importan los demás". No lo sé, yo creo que esto de mi Difícil. vida me pertenece a nadie más, pues, no sé, porque ya vemos que no, que la enfermedad, la Es lo que te salud iba a es decir. Ya común. vimos, y para muestra un botón, ¿verdad? Sí, Cómo podríamos pensar de una manera tan, individualista, ¿no? Por decirlo de una manera, cuando sabemos que, por ejemplo, el tema del uso del cubrebocas claramente es un tema comunitario, pues porque sí. yo estoy solo en el cerro, digamos, sin vecinos, sin rodeado de nadie, pues no necesito usar cubrebocas. Pues sí, pero veíamos, ¿no? Por ahí veía una noticia o una estadística, la verdad es que ahorita no lo tengo tan claro, si no lo compartía con el público, pero el lo que comentaban era, pues, que las personas un poquito menos empáticas, ¿no? Con menos Está en el sensibilidad, artículo, ¿no? Que eh, subió Grupo TFP México, ¿cierto? así es, así es. Sí. No estoy tan segura, pero el punto es que Mm, decía, finalmente las personas, ¿no? Que no son más empáticas, que no tienen este contacto con el otro, pues le es difícil pensar en los demás, ¿no? Le es difícil pensar que su vida nos importa, ¿no? exacto. Y o es muy difícil a veces compartirle a los demás, este, sí, tu vida me importa, ¿no? No, pero es que ni me conoces, pues aunque no me lo creas, tu vida me Aún importa, tu así te muerte me importa. importa, Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que todo lo que hago va a repercutir a nuestros seres queridos y eso es muy fuerte como comunidad. De exacto. veras que tenemos que entender, pues, esa parte, con lo del Ujú. cubrebocas es un poco eso, ¿no? Sí, Pues, sí, sí. entender que bueno, yo puedo creer que no sirve de nada, ¿no? Pero a mí si mi comunidad me pide algo, Claro, participo, participo, ¿no? así es. Por estar en comunidad, nada más, ¿no? Así, se acabó. Así Sí, simple. sí, ¿no? Así, sí, simplecito. Eh, ¿Para qué sí, lo complicamos, no? sí, sí, porque nos las pasamos mucho mejor cuando estamos unidos, ¿no? Cuando Exactamente. estamos acompañados. Y Todo habrá más quien diga, no es fluido. cierto, no es cierto, yo me la paso muy mal estando con los demás. Mm, Sí, hasta que pide el primer delivery, ¿no? exacto. Y se da cuenta que sí necesitaba a alguien más, ¿no? Sí, exacto, el día que dices, Sí, me urge una ambulancia y que alguien te ayuda, claro. dices, ah, Sí, no, sí, sí me oiga, al de importaban la los demás. farmacia, ¿no? Sí, 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 hasta el día que te da, gastritis y tienes que hablar a la farmacia fulanita, ¿no? Sí, sí, es que en realidad, a veces, ¿no? A lo mejor no para todos es fácil entender que estamos, pues, que somos seres sociales, ¿no? Y que en comunidad nos va bien, nos va muy bien, de hecho. pues de hecho lo necesito, o sea, eso que decías, ¿no? La necesidad de convivir, de vivir con el otro. Sí, Y el hecho de tener que vivir con el otro nos hace también, no sé si decirlo así de esta manera es correcto, pero morir con nosotros, ¿no? claro. O sea, necesitamos como comunidad tolerar que estamos perdiendo cosas, ¿no? Ujú. Recordar que, que parte de esta vida es ver alrededor lo que falta, lo que el otro no tiene y no salir corriendo, Claro, claro, ¿no? qué reto, claro. ¿No? Porque Pero vemos que sí se ha hecho, ¿no? Yo insisto con mis terremotos, pero es que en realidad, sí, digamos, lo vemos, ¿no? Lo hemos visto y algo que me encantó, ¿no? Que nos dices, esto ya es mundial, ¿no? Ya no lo podemos pensar chiquito. Este, pues al final del día también, por un lado, pues suena muy, muy impactante y por otro lado también resulta muy esperanzador porque es como pensarnos todos
juntos, ¿no? Todos unidos en un propósito, todos intentando. Y eso también nos hace sentir un poco reconfortados, ¿no? El no estar solos, el no padecer solo, al final del día es algo que ayuda. Bueno, pues ahí están los grupos de ayuda, ¿no? De terapia, como vemos que el compartir una experiencia finalmente va enriqueciendo, ¿no? Sí, porque yo creo que tú mencionabas los terremotos y sin lugar a dudas, ¿no? Es una muestra de comunidad. Ujú. Ahora yo veo esto global y lo veo por mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que esto va a ser pues un buen tiempo de acompañamiento, Ujú. de duelo, Sí, de una situación en, en donde vamos a tener que afrontar la convivencia con algo que nos está eliminando, ¿no? Como sociedad, ¿no? ujú, Y decir, bueno, pues, si la única forma que tenemos para hacerle frente es comunicando, es comprendiendo, es tolerando, pues hay que hacerlo, hay que ¿no? hacerlo. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero Sin es una lugar prueba a dudas, difícil. pues, exacto, sin lugar a Sí, dudas es un reto, ¿no? Es todo un reto. Pensaba ahora que los retos están de moda, ¿no? sí, Es un buen reto, es un buen reto como sociedad y como cultura, ¿no? sí. Sí, y dar como estas muestras de de vida, ¿no? Bueno, ahorita me vino por esto que decías de los retos, me imagino que te refieres al reto de, por ejemplo, de comunidad de mujeres, de Ujú, todos estos retos, efectivamente, ¿no? Creo que creo que tenemos que entender que podemos participar, ¿no? Que es importante no decir que no en este momento, exacto. este, que es importante ser cooperativos, que es importante entender que ya es suficiente, tenemos con lo que estamos viviendo como para alejarnos, ¿no?, de Ujú, los demás. sí, Entonces, el reto sí es ver a los otros, ¿no? totalmente, sí, Ujú. totalmente. Que la verdad es que qué lindo se oye y qué difícil a veces resulta, ¿no? Está por acá acompañándonos Jorge O'Farrill. Muchísimas gracias, Jorge. Qué gusto que nos acompañes. Ana Luz dice, me queda claro que la propuesta es poder encontrar el punto intermedio entre la conciencia individual, la conciencia social, con cuidado, con responsabilidad, tolerancia y amor propio. Y por el otro, complicado pero posible. Gracias por el programa y por el tema, por poner el tema en la mesa, casi me hacen llorar. Sí, la verdad es que sí son planteamientos fuertes los que nos ayudas a tener acá y creo que es muy valioso el poderlos tener presentes, ¿no? El darnos cuenta que estamos frente a una obligación, ¿no? Como sociedad, donde podemos hacérnosla un poco mejor o un mucho mejor tal vez si hacemos comunidad. Pues lloremos juntos, ¿no? Exacto, Em exacto. empecemos Ujú. a a entender que a todos nos está doliendo, ¿no? Yo les decía: "Todos vamos a perder algo con esto, Todos todos estamos perdiendo. estamos perdiendo Sí, algo sí, con estamos esto". Sí, sí, perdiendo. sí, Sí. definitivamente. Entonces, el que ahorita diga: "No, para nada, yo me lo estoy", claro que no. O sea, por lo menos perdiste una ida a algún lado, o sea, Por lo algo está, menos la convivencia con alguien, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sin lugar a dudas, ¿no? ¿no? Y yo creo que vivir algo solos, cuando sabemos que hay tantas personas viviéndolo, no tiene sentido, ¿no? No, no, claro. No, ¿No? no, Yo es una forma de lastimarnos más, ¿no? Ya de por sí estamos como toda la humanidad en duelo, pues ahora es momento tal vez de abrazarnos, ¿no? exacto, de abrazarnos y llorar, ¿no? O sea, no decir: "No, mira, yo te voy a ayudar". Creo que también de repente la idea es que cómo voy a acompañar o cómo o qué voy a hacer para ayudarle a alguien en un Sí, duelo. Ustedes digo, hablan de cooperación
Y ustedes son psicólogas, ¿no? A lo mejor, Sí, sí. ustedes quizás Sí saben. sabes qué decir, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, Dolor es dolor en el ser humano. exacto. Y Mm, es eso. O sea, lo que yo quiero decir es eso. Eh, ujú. eh, yo estoy viviendo lo mismo que ustedes, ¿no? Todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, más bien seamos objetivos en eso, dejemos de pensar que en soledad, algo que no es así, Sí, claro. ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Me encanta este mensaje que nos dejas, porque en realidad creo que es súper valioso y nos puede ayudar, insisto, en tener un mejor transitar por esto, ¿no? No se trata de frenar la pérdida, pero sí se trata de poderla vivir de manera diferente y eso sí es una alternativa, ¿no? Eso sí es una opción. Sí, sí, y fíjate que yo pensé, ¿no? Dije, quizás este tema va a ser muy repetitivo, quizás van a hablar van a escuchar los mismos consejos y o los mismos tips, mm, mm, o pero, pues, no era la intención, ¿no? Yo lo que quisiera que nos quedáramos, o por lo menos yo me quiero quedar, es diciéndoles, pues, no están solos, todos estamos en esto, todos estamos sufriendo, todos, la estamos pasando mal en ciertas medidas. Evidentemente no hay un duelo comparativo o único, ¿no? No son competencias, Exacto, pero también decir, pues vivamos en comunidad, entendamos que esto no tenía precedentes y que pues estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Seamos condescendientes, seamos, em, ap démonos chance de equivocarnos, de hacer nuestros pininos en este tema, ¿no? No nos sintamos juzgados. ujú, O, ay, no, bueno, es que cómo voy a hacer esto, cómo voy a que, bueno, es que nunca habíamos vivido algo así, ¿no? exacto, sí, 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 seamos también condescendientes con nosotros mismos, ¿no? Ujú, compasivos, creo que es una palabra Sí, que me creo que es gusta una más. palabra muy linda. Claro, 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 claro que sí. Pues muchísimas gracias, Diana. No sé si decirte si quisiera cerrar con algo, porque creo que esto es un cierre también muy lindo, ¿no? Lo que nos dices en Ujú. este momento. Pero bueno, ¿te gustaría cerrar con algo más? Ay, pues que les mando un abrazo a todos los que han perdido algo, ¿no? Y que se sientan acompañados y comprendidos. Em, que sepan que si necesitan, alguien, pueden acudir a mí, ¿no? Que a mí no me gustaría que nadie sufriera una pérdida en soledad, ¿no? Porque yo también puedo compartir las mías y puedo entender las de ellos, y decirles: "No estamos solos en esto", ¿no? Estamos en comunidad y tenemos que pensar en comunidad de aquí para adelante. Yo te decía que las pérdidas, em, finalmente nos forman, ¿no? Ujú. Entonces, todo aquello que ustedes están perdiendo va a formar una nueva sociedad, va a formar una nueva situación, va a formar una nueva idea de lo que tenemos que hacer en el futuro. Entonces, a nosotros nos toca vivir esta parte, pero seguramente va a cobrar algún sentido en un futuro, ¿no? Todo esto. Totalmente, Ujú, totalmente. Muchas, muchas gracias, Diana. De verdad, qué gusto tenerte aquí, qué gusto ujú. escucharte. Siempre es un placer escucharte. Hoy más Muchas gracias. compartiendo un tema aquí contigo. Espero que pronto puedas estar de regreso aquí en el Diván y la Luna. Estaría muy padre. Muchísimas gracias, Olga, por todo el trabajo que haces de difusión de estos temas. Te admiro por todo el trabajo y empeño que le pones a esto y que tengas muchísimo éxito difundiendo Muchísimas para la gracias. comunidad.
Gracias, Diana, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que nos acompañas, que participas en los mensajes, que nos ayudas a enriquecer estos programas. Gracias por compartirlo. Te Gracias. recuerdo, este programa se quedará grabado, está en Facebook por ser Facebook Live. También lo puedes descargar en SoundCloud, en YouTube, lo puedes encontrar en Twitter y bueno, en las redes de Frecuencia Interactiva. Que pasen una excelente noche. Yo soy Olga Muciño. Esto es El Diván y la Luna. Y recuerda, la próxima semana no vamos a transmitir en jueves, por cierto, ¿no? Vamos a tener un programa en viernes a las 7:30 de la noche y el tema está súper interesante también. Será la educación sexual de los niños, responsabilidad del Estado o de los padres. La invitada, María Teresa Albarrán, espero que te puedas conectar el próximo viernes, 7:30 de la noche, y escuches toda la programación de Frecuencia Interactiva. Muchas gracias, que descansen, buenas noches. Buenas noches. Un segundo. Listo, ahora nada, déjame parar la grabación.